Descubro que mi esposa me fue infiel hace años, y necesitaba consuelo, pero ella me sorprende con su propia madre. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola a todos. Mi nombre es Samuel, tengo 30 años y esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Pero aquí estoy, escribiendo esto porque necesito desahogarme, porque aún no puedo creer lo que sucedió. Fue durante mi segundo año de secundaria cuando conocí a Sara. Y no fue un flechazo a primera vista ni una escena sacada de una película romántica. Al principio, ella era solo una cara más entre los pasillos llenos de adolescentes ruidosos. Sara era todo lo que yo no era, segura de sí misma, extrovertida y con una energía que parecía contagiar a todos a su alrededor. Era alta, con unos ojos azules que brillaban con una luz especial y una melena rubia que siempre llevaba suelta. No era la típica chica popular que miraba a los demás por encima del hombro. Aunque tenía muchos amigos y era querida por todos, Sara era humilde y siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban. Yo, por supuesto, jamás pensé que ella se fijaría en alguien como yo. A partir de esa tarde, empezamos a hablar más seguido. Al principio, eran saludos en los pasillos o pequeños comentarios sobre las clases. Luego, poco a poco, nuestras charlas se hicieron más largas. Descubrimos que teníamos más cosas en común de las que pensábamos. A ambos nos encantaban las películas de ciencia ficción, la música alternativa y los paseos por el parque. Sara tenía una risa contagiosa y una manera de ver la vida que me fascinaba. Mientras yo tendía a preocuparme por todo, ella me enseñó a relajarme y disfrutar el momento. Empezamos a estudiar juntos después de clases. Yo la ayudaba con matemáticas, su punto débil, y ella me ayudaba a salir de mi zona de confort. Pasaron los meses y nuestra amistad se hizo más fuerte. Comenzamos a salir fuera del entorno escolar, al cine, a tomar café, a caminar por el parque. Aunque nunca hablábamos abiertamente de lo que sentíamos, había algo especial en el aire cada vez que estábamos juntos. Una conexión dulce, una complicidad que iba más allá de las palabras. Todo fue evolucionando de manera natural. Seguíamos siendo nosotros mismos, con nuestras interminables charlas, nuestras risas y nuestras complicidades. Pero ahora había abrazos más largos, besos robados en los pasillos de la escuela y promesas susurradas bajo las estrellas. Nos graduamos juntos de la secundaria. Yo decidí estudiar diseño gráfico en la universidad local, mientras que Sara optó por trabajo social, algo que siempre había sido su pasión. Amaba ayudar a las personas, especialmente a los niños y a las familias en situaciones difíciles. Su generosidad y empatía eran cualidades que siempre admiré. Durante los años de universidad, nuestra relación fue puesta a prueba. Entre trabajos, exámenes y responsabilidades, no siempre era fácil encontrar tiempo para nosotros. Pero hacíamos lo posible. Salíamos a cenar los viernes por la noche, paseábamos por el lago los domingos y, cuando podíamos, hacíamos viajes cortos a las afueras de la ciudad. Después de 5 años juntos, supe que quería pasar el resto de mi vida con Sara. Ella era mi mejor amiga, mi compañera, la persona que me había enseñado a creer en mí mismo. Así que empecé a planear la propuesta de matrimonio perfecta. Le pedí matrimonio y ella aceptó. Nos casamos en una pequeña iglesia en las afueras de Albany. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. Sara llevaba un vestido blanco con detalles de encaje, su cabello suelto adornado con pequeñas flores. Yo me sentía como el hombre más afortunado del mundo al verla caminar hacia mí por el pasillo. Nuestra luna de miel fue en Florida. Pasamos una semana recorriendo las playas de Miami, visitando parques nacionales y disfrutando de nuestra nueva vida como esposos. Cada día me despertaba con la certeza de que había hecho lo correcto, de que estábamos construyendo algo hermoso juntos. Regresamos a nuestra ciudad y comenzamos nuestra vida en una pequeña casa que habíamos comprado con ahorros y ayuda de nuestras familias. Era modesta, pero para nosotros era perfecta. Sara decoró cada rincón con un toque especial, fotos de nuestros viajes, plantas en cada ventana y luces cálidas que hacían que el lugar se sintiera acogedor. Yo trabajaba como diseñador gráfico freelance, mientras que Sara consiguió un empleo en una organización que ayudaba a familias de bajos recursos. A pesar de que nuestras agendas a veces estaban llenas, siempre nos hacíamos tiempo para cenar juntos, ver una película o simplemente hablar de nuestro día. Parecía que todo iba perfecto. No había duda en mi mente de que éramos felices. Pero a veces las apariencias pueden ser engañosas. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron exactamente lo que siempre había soñado. Nuestra casa era pequeña pero acogedora.
Las mañanas estaban llenas del aroma a café y risas suaves mientras nos preparábamos para el día. Las noches eran momentos de calma, donde nos sentábamos en el sofá viendo series o leyendo. Sara y yo éramos un equipo. Siempre decíamos que no importaba lo que la vida nos pusiera enfrente, lo enfrentaríamos juntos. Yo trabajaba desde casa como diseñador gráfico, lo cual me permitía tener horarios flexibles. Sara, por su parte, trabajaba en una organización de ayuda social. Siempre llegaba a casa con historias conmovedoras de las familias a las que ayudaba y su pasión por lo que hacía solo hacía que la admirara más. Sara era una mujer de cabello largo y ojos azules. Su sonrisa era radiante y su personalidad dulce hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Le gustaba correr por las mañanas y tenía una colección de plantas que adoraba cuidar. Siempre decía que las plantas necesitaban amor y atención constante para florecer. Creo que, en cierto modo, eso reflejaba cómo veía nuestra relación. Los meses siguientes continuaron sin grandes cambios. Nos habíamos establecido en una rutina cómoda. Cada mañana nos despedíamos con un beso antes de ir a trabajar. Por las noches, cenábamos juntos y hablábamos de nuestro día. Una noche que parecía ser como cualquier otra, la casa estaba tranquila, con una suave brisa otoñal que hacía crujir las hojas en el porche. Después de cenar, Sara y yo nos acomodamos en el sofá para ver una película. Ella no parecía muy interesada. Sus ojos iban y venían entre la pantalla y su teléfono, su mente claramente en otro lugar. Intenté ignorar esa incomodidad que me decía que algo no estaba bien. De repente, se levantó con un suspiro y apagó el televisor. La luz de la lámpara de la sala proyectaba una sombra alargada en la pared, haciendo que el ambiente se sintiera más frío. Voy a casa de la vecina. Quiere hablar conmigo sobre algo, dijo. Está bien, respondí. Antes de irse, me dio su teléfono. ¿Puedes liberar espacio? Quiero actualizar una aplicación que me deja por falta de memoria. Tomé el teléfono sin pensar mucho en ello. Era una simple tarea que hacía de vez en cuando. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió por la puerta. Me quedé solo en el silencio de la sala. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo lentamente, cubriendo todo con una penumbra anaranjada. Me acomodé en el sofá y desbloqueé el teléfono. Comencé eliminando caché de aplicaciones, fotos duplicadas y archivos innecesarios. Esta rutina era casi mecánica. Navegaba entre las carpetas mientras mi mente vagaba en otros pensamientos. La interfaz del teléfono era tan familiar como mi propia casa. Era algo tan simple y rutinario que no requería demasiada atención. De repente, una notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté no darle importancia. Debe ser un error, pensé. Tal vez era algún mensaje promocional o un error. Pero la curiosidad me obligó a leerlo. La notificación decía: te extraño, por favor, necesito verte. Sentí un frío inexplicable recorrerme el cuerpo como si alguien hubiese abierto una ventana en pleno invierno. Mis dedos se quedaron congelados en la pantalla. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de leer, pero el significado era demasiado claro para ignorarlo. Intenté calmarme. Tal vez era un malentendido. Quizá era un amigo o un familiar que estaba pasando por un mal momento. Respiré hondo y decidí revisar los mensajes recientes. Pero no había nada. Ningún rastro de conversación. Algo no cuadraba. ¿Por qué un mensaje tan íntimo llegaría de un número desconocido y por qué no había mensajes previos? La angustia comenzó a crecer en mi pecho. Empecé a pensar que quizás ella había borrado las conversaciones. La idea me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué Sara haría algo así? La duda se transformó en una necesidad urgente de respuestas. No quería ser un marido paranoico, pero algo me decía que no debía dejarlo pasar. Si había una explicación lógica, la encontraría. Recordé una aplicación que recuperaba mensajes eliminados. La había usado una vez para ayudar a un amigo con su teléfono. Sin pensarlo dos veces, la descargué. Me tomó unos minutos configurar todo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el proceso terminó y una lista de mensajes antiguos apareció en la pantalla. Mis ojos recorrieron los textos y mi estómago se revolvió. Allí estaban. Mensajes que no debían existir. Los mensajes comenzaban pocas semanas después de nuestra boda. Eran frases cortas,
pero cada una era como un puñal directo al corazón. No puedo dejar de pensar en esa noche. Fue un error, pero lo necesitaba, será la única y última vez. Las fechas coincidían perfectamente con días en los que yo había estado fuera por trabajo. Recordé esos momentos en los que regresaba a casa y ella me recibía con una sonrisa dulce, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudo fingir tan bien? Mi visión se nubló con lágrimas de rabia y dolor. Cada mensaje era una confirmación de que mi vida, mi matrimonio y todo lo que creía real, era una mentira. Las palabras de Sara, sus gestos de cariño, nuestras conversaciones sobre el futuro, todo se desmoronaba. En uno de los últimos mensajes recuperados, el remitente decía, «Te extraño. Por favor, necesito verte». Era el mismo mensaje que había aparecido en la notificación. Esto no era una aventura del pasado. Esto estaba sucediendo ahora, el teléfono temblaba en mis manos. Sentí que el suelo bajo mis pies se disolvía. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme quieto. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa casa que de repente se sentía ajena, como si no me perteneciera. Salí por la puerta sin cerrar con llave. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no me calmó. Caminé sin rumbo fijo con la mente llena de preguntas y el pecho ardiendo de dolor. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué justo después de casarnos? ¿Por qué me lo ocultó por tanto tiempo? Mientras caminaba por las calles, el frío de la noche calaba mis huesos, pero apenas lo sentía. Mi mente estaba inundada por un torbellino de pensamientos, emociones y recuerdos que ahora se sentían manchados por una amarga mentira. Cada paso parecía llevarme más lejos de la vida que había construido junto a Sara. No sabía dónde ir. La idea de regresar a casa y enfrentarla en ese momento me parecía insoportable. No tenía fuerzas para mirarla a los ojos sin derrumbarme o estallar de rabia. Necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba tiempo para pensar. Fue entonces cuando una idea cruzó mi mente, la madre de Sara. Ella siempre había sido amable conmigo, casi como una segunda madre. Quizá ella tendría una explicación para todo esto o al menos me ayudaría a entender cómo llegamos a este punto. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a su casa. La casa de Mariana, la madre de Sara, estaba a unas pocas cuadras. Era una casita de 2 pisos con una pequeña cerca blanca y un jardín bien cuidado. La luz del porche estaba encendida, como siempre. Subí las escaleras de madera, que crujieron bajo mi peso, y toqué la puerta con mano temblorosa. No tardó en abrir. Mariana era una mujer de unos 50 años, de cabello castaño claro con mechones grises, ojos verdes y una sonrisa que solía transmitir calidez. Vestía una bata de estar en casa y parecía sorprendida de verme a esas horas. Al cruzar la puerta, el aroma familiar a canela y vainilla me golpeó. Siempre me había gustado su casa por lo acogedora que era, pero ahora sentía que cualquier lugar era mejor que el mío. Me ofreció sentarme en el sillón del salón mientras ella servía 2 tazas de café caliente. Le expliqué todo lo que había descubierto en el celular de su hija. Sus ojos se agrandaron por el asombro y la incredulidad. Cubrió su boca con una mano mientras sus labios temblaban. No podía creerlo. Se disculpó por la actitud de su hija y se levantó para ir a la cocina. Escuché cómo abría una botella de vino y servía 2 copas. Regresó, me tendió una y se sentó a mi lado. La miré y vi el dolor reflejado en sus ojos. Mariana estaba sufriendo tanto como yo. El silencio se prolongó mientras bebíamos. El alcohol comenzó a hacer su efecto, relajando mis músculos tensos y difuminando ligeramente el dolor. Un contacto tan simple, pero que en ese momento se sintió como un salvavidas. No supe quién se inclinó primero, pero de repente nuestros labios se encontraron. Un beso lleno de desesperación, consuelo y una confusa mezcla de emociones. El beso se profundizó, borrando por un instante el dolor y la traición. Nos dejamos llevar por el calor del momento, buscando consuelo en la única persona que parecía entender mi sufrimiento. Horas después, ya pasada la medianoche, el sonido de la puerta principal nos despertó de golpe. Nos miramos con horror reflejado en nuestros ojos. La realidad volvió a caer sobre nosotros como un balde de agua fría. Era Sara, que estaba buscando a su madre, que no estaba en casa. Sus pasos se acercaban. No había tiempo para pensar, para huir, para ocultar lo que acababa de ocurrir. La puerta del salón se abrió y allí estaba ella, con los ojos llenos de preocupación. La expresión de nuestros rostros se congeló cuando nos vio.
Sus ojos pasaron de mí a su madre. La confusión fue reemplazada por una ira feroz y una incredulidad. Su rostro se descompuso. Sus labios temblaron mientras intentaba procesar lo que veía. Mariana, con lágrimas en los ojos, se levantó y salió de la habitación sin decir nada. El salón estaba envuelto en un silencio sofocante después de que Mariana se retirara, dejando a Sara y a mí solos en el ojo de un tormento emocional. La atmósfera era densa, como si cada partícula de aire estuviera cargada de resentimiento, dolor y una humillación indescriptible. No había marcha atrás para ninguno de los dos. Lo que se había roto no podía repararse, no con palabras, no con disculpas y mucho menos promesas vacías. Sara se quedó de pie, con los hombros hundidos, el rostro empapado en lágrimas, pero yo no sentía ni una pizca de compasión. Ella había cruzado una línea que nunca imaginé, pero había sido la primera en abrir esa puerta. Mi mente repicaba con pensamientos caóticos mientras los recuerdos de lo que había encontrado en su teléfono volvían a golpearme con fuerza. Recordé cada detalle de los mensajes eliminados, la conversación con aquel hombre, su tono juguetón y atrevido, las confesiones de noches secretas. Lo más devastador había sido ver la fecha, semanas después de nuestra boda. Era como si todos esos recuerdos felices que atesoraba ahora estuvieran contaminados. La promesa de amor eterno que habíamos hecho no significaba nada para ella. Me sentía vacío, el peso de la traición era tan profundo que parecía haber borrado cualquier otra emoción. Todo lo que quedaba era una sensación hueca, una especie de eco de lo que una vez fui. El hombre que había confiado ciegamente en su esposa, que había construido una vida juntos, ahora se encontraba en ruinas. Decidí no regresar a casa esa noche. Dormí en el sofá de la sala de Mariana, aunque dormir era un término generoso. No cerré los ojos en toda la noche. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de mi relación con Sara, buscando señales de la traición que no había visto. Quizás siempre habían estado ahí y yo, ciego por el amor, había decidido ignorarlas. A la mañana siguiente, el sonido de los pájaros y el primer resplandor de luz me recordaron que la vida seguía adelante, aunque la mía parecía estar estancada en una pesadilla interminable. Me levanté del sofá con el cuerpo pesado y la mente embotada. Mariana no apareció, supuse que estaría encerrada en su habitación, lidiando con su propio caos interno. Salí de la casa con una resolución firme. Tenía que terminar con esto. No podía permitirme vivir en una mentira ni un segundo más. Había llegado el momento de cortar los lazos y reconstruir lo que quedaba de mi dignidad. De camino a casa, todo parecía más gris, más frío. La ciudad, que antes me parecía un lugar lleno de posibilidades y sueños, ahora se sentía como una prisión de recuerdos amargos. Entré en nuestra casa, o lo que quedaba de nuestro hogar, y el silencio fue ensordecedor. Todo estaba igual, pero nada lo estaba realmente. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Apenas pude explicarle todo sin que mi voz temblara. Quería el divorcio y lo quería cuanto antes. Mi abogado, con tono profesional pero comprensivo, me explicó los pasos que seguiríamos. La ciudad en la que vivíamos permitía el divorcio sin necesidad de consentimiento mutuo cuando había pruebas de traición. Y yo tenía esas pruebas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. La decisión estaba tomada, pero eso no hacía que doliera menos. Me levanté y comencé a empacar mis cosas. No quería estar allí cuando Sara regresara. Ese lugar ya no era mi hogar. El día que firmamos los papeles del divorcio sentí una losa caer de mis hombros. Sara estuvo allí, al otro lado de la sala, con la cabeza baja y los ojos apagados. Ya no la veía como mi esposa, ni siquiera como alguien a quien había amado. Era simplemente una desconocida que había destrozado todo lo que habíamos construido juntos. Nos despedimos sin palabras, sin mirarnos siquiera. Era el final. No hubo reconciliación, no hubo perdón. Solo un silencio que se llevaba el fin de una historia que, en algún momento, había parecido perfecta.